En esta lección vamos a ver cómo funcionan los cuerpos por dentro, cómo podemos conseguir mejores poses y sobre todo cómo conseguir también esa naturalidad que hemos buscado en los rostros. Una de las cosas que más me funcionan a la hora de dibujar personas y poses es la observación al natural. Es decir, en la calle, en cualquier sitio, puedes pararte en alguna cafetería, en donde tú veas, y observar cómo funcionan los esqueletos y las estructuras internas de las personas. Y esto quiere decir que es importante ver tanto cómo se sientan, cómo andan, cómo gesticulan, porque todo el cuerpo es una gesticulación constante, y eso intentar traducirlo en el dibujo. En este caso he traído algunas hojas donde ya bien de memoria o bien por análisis al natural realizo una serie de dibujos que intento que el cuerpo sea lo más fluido posible. Aquí tenemos una hoja de 3 niños que están subiendo una cuesta, por lo que he buscado que haya un poco de fluidez en el movimiento y sobre todo que este personaje esté más inclinado hacia adelante. Hay que pensar en los volúmenes internos del cuerpo como si fuera una masa única en la que tú puedes generar una forma y sobre todo hay un peso que siempre está en el centro, por eso podemos mover los personajes de un lado para otro pero que estén equilibrados en el centro. Con eso podemos trabajar los volúmenes de manera muy fácil. En este caso tenemos estos 3 niños y aquí he intentado trabajar figuras de diferente manera. Para trabajar el cuerpo podemos trabajarlo al completo o podemos irnos a los detalles, pero ahí la volumetría sigue siendo igual de importante. En este caso, este personaje está de pie y tenemos el punto de peso justo en el centro. En este personaje, que está solamente aboceteado, es una idea que haré en el futuro. Esta figura tiene el centro en el medio y he intentado hacer con volúmenes muy sencillos las formas básicas del cuerpo. Las formas son geométricas y siempre que hagamos esa forma geométrica y vayamos ligando donde van una parte del brazo u otra o la mano nos va a funcionar bien, porque hay un equilibrio que tenemos que estudiar con la observación. También hay unas partes muy prácticas y teóricas que nos ayudarán a que la observación podamos llevarla a cabo mucho más fácilmente. En este caso tenemos un semirretrato de una persona en la que la estructura interna del torso funciona porque ya hay una volumetría entera. Lo que tenemos que hacer es sintetizar la parte de fuera, pero por dentro lo estamos visualizando. Como he comentado, la visualización en directo es muy útil. Por ejemplo, aquí he traído unos dibujos de personajes en cafeterías. Es muy fácil poder dibujar a gente en cafeterías. Tenemos desde un señor mirando al móvil o alguien comiendo y nos ayuda a poder sintetizar estas formas básicas, que todo es geometría, dentro de un contexto. Por ejemplo, una cafetería, en este caso americana, con sus diferentes elementos. Pero toda esa estructura interna de geometría que tú vas a ir moviendo en tu cabeza y a la vez que lo haces en el dibujo, es muy fácil, porque una vez la tengas, puedes dibujar por encima todos los detalles. Primero vamos a la volumetría interna y después al detalle. En mi caso a mí me gusta hacer la volumetría con lápiz y los detalles con bolígrafo o con rotulador. Una vez hemos disfrutado al aire libre o al exterior o donde sea del dibujo natural, en casa es bueno también hacer un estudio mental de cómo funcionan esas volumetrías sin tener ejemplos. Hay que hacer un análisis de los volúmenes que creemos que pueden funcionar. Por ejemplo, en esta hoja he intentado hacer como un baile de una persona en la que el movimiento es la parte clave. Quiero que sea dinámico. Así que tenemos con un lápiz normal y muy rápidamente unos volúmenes muy básicos en los que me imagino que cuando lo termine quedará una silueta definida, elegante y muy sintética. Pero para que esa figura sintética resulte bien dibujada necesitamos un poco más grafito, más dibujo, líneas que no funcionan, líneas que sí que funcionan, hasta conseguir el volumen que nosotros deseamos. Por ejemplo, aquí intento hacer una especie de volúmenes que generen sensación de movimiento de nuestro personaje. Como puedes ver, están los círculos, los óvalos, todas las figuras geométricas que a mí me sirven para situar la cadera, el torso, la cabeza, los brazos, las piernas y sobre todo las líneas dinámicas. Las líneas dinámicas significa que si un personaje lo vamos a poner con los brazos levantados, hay una línea básica que es de arriba abajo o diagonal que nos va a marcar todo donde va situado nuestro personaje.
A partir de ahí le vamos a ir colocando las piezas. Y esas líneas dinámicas son de las primeras cosas que tienes que tener en la cabeza, al menos antes de dibujar. En este caso no están dibujadas, pero yo mentalmente me las he imaginado, aquí sobre todo. En este caso será mejor que os enseñe con el iPad estas líneas dinámicas y cómo funciona un poco a la hora de hacer bocetos de la figura humana. Ahora vamos a hacer unos ejercicios con el iPad para poder explicar mejor estos volúmenes internos. Para eso voy a importar uno de mis dibujos, voy a trabajar sobre él y también aparte voy a hacer uno desde cero. Para eso importaré una foto y aquí vamos a ver un poco las estructuras internas de este dibujo. Para eso voy a bajar un poquito la opacidad y vamos a ver este dibujo. Aquí tenemos esta línea, es la que nos marca el dibujo. Si quisiera hacer aquí otra parecida o un poco distinta, haremos más o menos una línea igual. Esta línea la estoy haciendo, pero en realidad suele funcionar mentalmente. Tienes que imaginártela tú. Después tenemos una serie de volúmenes internos que se van a ir acoplando a esta línea, de esta manera. Todo esto son ejercicios que en realidad lo estoy haciendo muy rápido, pero son mentales. Para esto es mejor explicarlo con lápiz, pero es algo que al final en la cabeza va funcionando poco a poco. Igualmente, siempre hay que hacer un poco de volúmenes siguiendo esta línea, la que queremos trabajar. Aquí tenemos la pierna, que también es un volumen. Aquí tenemos el resto de la pierna, la cabeza y la línea del brazo. Pero hemos seguido siempre esta línea principal, la que queremos trabajar. Aquí, por ejemplo, si quisiera hacer un cuerpo de otra manera, tendría el torso, la cadera. Podemos ir improvisando un poco, pero esta es la forma más o menos que queremos. Imagínate que quiero que tenga un brazo levantado, el otro más agachado. Pero siempre a partir de esta línea que tenemos de referencia. Aquí una pierna. Así que es importante esa estructura interna y sobre todo esa dirección que queremos mantener. Sobre todo si queremos hacer una forma de cuerpo dinámica. Aquí, por ejemplo, puedo imaginarme un poco cómo sería la ropa, porque hay veces que no termino la estructura interna, pero sí que la ropa me dice un poco por dónde podrían ir las formas. Imagina que lleva una falda, que lleva la espalda descubierta, que está levantada. Todo esto ya nos está dando pistas de cómo iría el personaje. Aquí la pierna, aquí lo que es el pie y aquí otra pierna y sobre todo la cabeza, que no se olvide. Y tenemos esta pieza. Yo trabajo mucho con un boceto, un preboceto y un final. Así que le bajaría la opacidad y encima haría una capa donde voy a ir viendo un poco más los detalles del dibujo. En este caso creo que la cabeza, como está de espaldas, una mancha grande me funcionaría genial para hacer lo que es el pelo. Así que con una mancha general me puede funcionar para ver dónde irían estos volúmenes. Por ejemplo, hay muchas maneras de ir desarrollando el cuerpo, pero ves, va quedando más y más limpio. Pero siempre con esas volumetrías internas que podemos ir jugando con dinámicas. Luego, si queremos hacer un personaje quieto, pues también buscaremos esa simetría y esa parte interna donde esté el peso. En este personaje que nos hemos dejado aquí, si quitamos esta capa o la capa de abajo, se ve mucho más claro cómo funciona el personaje por dentro. Así que todos los dibujos más o menos tienden a tener unas líneas dinámicas y unos volúmenes. Quisiera mostrar otro ejemplo con una imagen. Esta, por ejemplo. Esto es un boceto hecho con papel, pero me sirve para enseñar que la mancha es muy importante a la hora de elaborar cuerpos. Quiero hacer un cuerpo en general que, por ejemplo, tenga ropa, tenga como un manto grande, que sea un poco
conceptual, un poco más abstracto, pero que sepa que dentro hay un cuerpo. Así que en este caso lo puedo hacer tanto con Procreate como con libreta, pero utilizar grandes manchas para elaborar nuestros personajes. En este caso voy a simular lo mismo que he hecho en papel, pero con Procreate, y sería generar grandes manchas donde el cuerpo lo tendríamos dentro. Eso sí, como ya sabemos, dentro hay una volumetría, así que tenemos una estructura interna que voy a dibujar con el lápiz, que sería esta. Tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo, tenemos aquí el interior, una pierna y otra pierna. Una vez interiorizamos esto y lo estamos pensando en la cabeza, nos hacemos una estructura muy rápida y luego una mancha encima, porque esa mancha encima nos está resumiendo el cuerpo que hay dentro. Pero eso es mental. Eso lo puedes hacer mentalmente y hacer una mancha grande y ya está. Por eso es bueno jugar también con los volúmenes, las manchas y las formas de lo que son el claroscuro. Para generar volúmenes hay varias maneras de poder desarrollar el cuerpo, con las líneas que marcan unas direcciones, con los volúmenes geométricos y también con el uso de las manchas. Puedes experimentar con Procreate las manchas diferentes que tienes de pinceles, por ejemplo, la de tinta corrida, el carboncillo, cualquiera, hacer una mancha y luego improvisar también lo que es el cuerpo. Y haces unas pequeñas estructuras, pero puede ser una manera muy divertida de generar nuevas formas, formas también inesperadas. Es una buena forma de explorar, divertirse, equivocarse y disfrutar de esos errores, porque hay veces que salen dibujos como muy inesperados. A la hora de realizar cuerpos no solamente hay que basarse en esas estructuras internas, sino que el azar también da muy buenos resultados. Hay veces que podemos hacer unas manchas en negro y a partir de ahí nos vienen ideas que pueden desarrollar un dibujo completamente inesperado. Así que es bueno también el intentar practicar manchas y volúmenes que nos recuerden a un objeto, una persona, y a partir de ahí desarrollarlo. Una parte importante a la hora de dibujar cuerpos es que no siempre hace falta dibujar el cuerpo entero. Creo que fijarse en detalles es una manera muy guay de desarrollar ilustraciones. Por ejemplo, desde hacer un detalle de un rostro a un detalle de unas manos, por ejemplo, hacer un detalle de una espalda con un poco de pelo y quizás un poco de brazo. El cuerpo se puede utilizar de muchísimas maneras. Hay que buscar siempre una síntesis de lo que queremos mostrar. Esa geometría está ahí, pero hay que ir al detalle muchas veces para generar un poco más de impacto o generar interés en una de esas partes del cuerpo que queremos mostrar. Aquí tengo un ejemplo que creo que nos puede servir. En este caso, tenemos un personaje y vamos a ir solamente a una parte del cuerpo, que es la parte superior. Para eso abro una capa y vamos a lo que es la cara, el brazo, y con estas líneas generales lo quito. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo trabajo el cuerpo para hacer mis dibujos o mis bocetos. Siempre intento tener una idea más o menos de lo que quiero dibujar y luego invierto bastante tiempo hasta que consigo esa dinámica o esas líneas por donde quiero desarrollar el dibujo. Ahora que hemos visto los volúmenes internos del retrato y los cuerpos, en la siguiente lección vamos a ver qué elementos extra podemos incorporarle para darle más personalidad a nuestros dibujos.